Salmo capítulo 19, versículo 7. Ya, léalo conmigo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Note lo que dice la primera frase. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte. Esta palabra conversión, y estoy repitiendo tanto las cosas por unos problemas de señal que estamos teniendo aquí en la grabación de esta clase y que tiene sí o sí que quedar grabada, o si no nos perjudica a nosotros y perjudica a otras más personas que también tienen acceso a estas clases. Estamos nosotros viendo el ordo salutis, es decir, el orden de la salvación, y hasta el momento hemos visto nosotros operaciones del Espíritu Santo como por ejemplo la elección, como por ejemplo el llamado eficaz, como por ejemplo la regeneración. Acabé yo de preguntar ese término que aparece en la Biblia, que no es regeneración, pero que cuando se usa está hablando de regeneración, y es el nuevo nacimiento, el renacer o el ser renacidos. Y a continuación, después de la regeneración, con todos los versículos que ya vimos en la última clase, tenemos que comenzar a hablar de conversión. Y antes de comenzar a dar un montón de significados desde el hebreo y desde el griego y desde el latín y desde acá y desde allá, pues revisemos los versículos y usted se va a dar cuenta que los versículos nos llevan solitos a una definición. Conversión. Es que mire, el individuo tiene que preguntarse, ¿fue escogido por Dios? Y tiene que ubicarse en el tiempo, ¿cierto? Fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo. A continuación, fue llamado por Dios, llamado eficazmente. Claro, el Espíritu de Dios me llamó y me llamó a pertenecer, a ser de Jesucristo, como dice la carta de los Romanos en el capítulo 1. ¿Y hace cuánto me llamó? Bueno, entonces usted no puede decir que eso fue antes de la fundación del mundo. Usted va a tener que decir, eso pasó hace 6 meses, pasó hace un año, pasó hace 5, pasó hace 10, pasó hace 15. O sea, ¿desde hace cuánto usted está en Cristo? ¿Sí? ¿Desde hace cuánto usted está en Cristo? Que usted calcula que el Espíritu de Dios lo llamó eficazmente a pertenecer al Señor Jesucristo. Entonces ahí usted saca sus cálculos. Y pues lógicamente, a partir de ahí, de ese llamamiento, es que viene la regeneración. Recuerde que la regeneración, pues está hablando de convertir al individuo en una nueva criatura a partir de darle un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, eso ya lo sabe usted porque lo vimos. Pues quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces es sencillamente una implantación, es sencillamente una tomar una nueva naturaleza, tomar un nuevo deseo, tomar un nuevo anhelo, tomar un nuevo querer, tomar una nueva sensibilidad e implantarla en el interior del individuo. Eso pasa en la regeneración, lo cual incluye pues colocar una naturaleza nueva. Una naturaleza nueva. Claro, pues de eso habla la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Nos lo han enseñado a nosotros durante años, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, ¿cierto? La vieja naturaleza, la que nosotros heredamos por medio del primer nacimiento, y la nueva naturaleza, la que nosotros tenemos a partir del momento de la regeneración. O sea que la regeneración incluye una nueva naturaleza cuando habla de un nuevo corazón. De esa nueva naturaleza ya vamos a hablar ahorita, vamos a repasar un poquitico, pero por ahora estamos mirando lo que es el tema de la conversión. Entonces, ¿hace cuánto fue regenerado? Pues usted lo tiene que calcular allá por el mismo tiempo en el cual usted fue llamado. Ahora, cuando hablamos de la conversión, nosotros decimos, yo me convertí hace, ¿cierto? Hace 5 años. Yo me convertí hace 5. Cuando me convertí a Cristo, o usted cuando se convirtió, ¿hace cuánto usted se convirtió?
Y como que lo relacionamos inmediatamente con el tema de la regeneración, porque decimos regeneración y conversión es lo mismo y resulta que no es lo mismo. No es lo mismo. Podríamos decir que la conversión es el resultado de la regeneración. La regeneración, pues es un estado. Como lo veíamos nosotros hace 8 días, pues es que una criatura o nace o nace. Y no le nacen hoy las orejitas y mañana le nace la boquita y pasado mañana le nace la naricita y a la otra semana le nacen los ojitos. No, o nace, ¿cierto? Eso es un tema que ocurre sí o sí de una vez. O sea, eso es un estado, la regeneración al nuevo nacimiento. Cuando hablamos de la conversión, podemos prestar mucha atención. Cuando hablamos de conversión, el individuo da por sentado de que eso es un estado, la conversión, un estado. De modo que yo me convertí hace 40 años, se convirtió hace 40 años, pero puede ser que no esté entendiendo el tema de la conversión. Puede ser que esté creyendo que la conversión es un estado, ¿sí? Y puede ser que de ahí en adelante como que en su vida el tema de la conversión cayó en desuso porque ¿cómo lo uso más si no es para decir que me convertí hace 30 años? Pero ¿qué tiene que ver esa conversión de hace 30 años conmigo hoy? ¿Será que sí es un estado la conversión o será que es un proceso la conversión? Yo solamente estoy aquí como especulando un poquito, sacando conjeturas, haciendo unas preguntas con el fin de poner a pensar a todo el mundo. El Salmo 19:7 que acabamos de leer dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. El alma tiene que ser convertida. Ahora si la conversión, ojo, si la conversión afecta directamente es el alma, y regreso yo entonces en la mente al curso de antropología bíblica, en donde hablábamos del hombre en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, y decíamos que a partir del nuevo nacimiento, el trabajo se concentra en el alma y en el cuerpo. Recuerde que usted que alma más cuerpo es igual a carne, eso ya lo sabemos todos también, antropología bíblica. Cuando la Biblia habla de la carne, ¿a qué se está refiriendo? Ahí alguno dice, pues a este cuerpo. Pero es que este cuerpo solito no funciona. Este cuerpo tiene una voluntad y la voluntad se encuentra en el alma. El alma tiene unos pensamientos, tiene unos sentimientos, tiene una voluntad. Y ejecuta la voluntad o hace la voluntad por medio del cuerpo. Eso quiere decir que carne, a la luz de la Sagrada Escritura, es la sumatoria del alma con todos sus componentes y el cuerpo con todos sus componentes. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, o perfecta para convertir el alma, o la única herramienta que realmente puede convertir el alma. Si la conversión se lleva a cabo en el alma, y nosotros ya pasamos por esa temática tan profunda como lo que es el tema del alma, estudiamos a profundidad el espíritu del hombre, a profundidad el alma del hombre, a profundidad el cuerpo del hombre, y nos dimos cuenta que la parte más compleja nuestra, porque es la parte más necia, más terca, más testaruda y la parte que más enloquece es el alma. Entonces, hablar de una conversión del alma como un estado permanente es una cosa que como que no encaja en la teología, no encaja en el evangelio, no encaja en la Biblia. La conversión entonces es algo que yo vivo en un momento inicial, pero que yo debo crecer en esa conversión, desarrollar esa conversión, trabajar en esa conversión todos los días de mi vida porque se aplica directamente al alma del individuo, según el Salmo capítulo 19, versículo 7. ¿De qué trata la conversión? La conversión trata de Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Ya, ok. Y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora aquí este tema es bien interesante, ¿no? Porque es que, a ver,
Cuando usted lee estos dos versículos, recuerde que eso es Romanos 6, 17 y 18, pues usted ve a Dios en acción, pero al mismo tiempo ve al hombre en acción. O sea, esto es un trabajo de Dios, pero es un trabajo de Dios que va inmediatamente a verse o a notarse o a manifestarse en la voluntad del hombre. De modo que el hombre comienza a actuar de una manera consecuente a lo que pasó con él o en él en la regeneración. En la regeneración se le dio un nuevo corazón, que se note. ¿Dónde se nota? Se nota en la conversión. No hay conversión si antes no hay regeneración. Y si examinamos estos versículos de una manera más detallada, pues dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, note, erais esclavos del pecado. O sea, estaba muerto en delitos y pecados. Y dice a continuación, habéis obedecido de corazón, habéis obedecido de corazón. ¿Quién obedeció? No fue Dios. ¿Quién obedeció? Pues la persona que era esclava del pecado, pero que por causa de la regeneración, en donde se le implantó un nuevo corazón, pues entonces comenzó a actuar o comenzó a moverse de acuerdo a una inclinación diferente en su interior. Porque dice, habéis obedecido. Dese cuenta lo que causa la regeneración. Dice obediencia. Y esa obediencia y otras cosas que van apareciendo hacen parte de eso, de lo cual estamos hablando hoy, que se llama conversión. Vuelvo y se lo repito. Dese cuenta que este individuo experimentó la regeneración, que es un cambio de naturaleza, que es un cambio de corazón. Y como experimentó un cambio de corazón, pues se comenzó a manifestar en el individuo. ¿En forma de qué? En forma de obediencia. ¿Y en forma de obediencia de qué? De corazón. Aquí dice claramente. Dice, otra vez versículo 17. Habéis obedecido de corazón. Corazón. ¿Pero cuál corazón? Pues el corazón cambiado. Ese corazón de Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Allá donde dijo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora esa regeneración causada o efectuada en el individuo trae como resultado, entre otras cosas, obediencia. Y esa obediencia, o sea, un individuo que ya se torna obediente, a esa obediencia producto de la regeneración es a lo que comenzamos a llamar nosotros conversión. Nos vamos acercando al término, ¿cierto? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. La doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es la palabra. La doctrina es el dogma. La doctrina es la regla. La doctrina es la ley. Lo acabamos de leer en el Salmo capítulo 19, versículo 7. La palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Aquí recalcamos que la doctrina tiene una forma. Una forma. Cuando hablamos de una forma, estamos hablando de una esencia, estamos hablando de un orden, estamos hablando de unos parámetros. Cuando hablamos de una forma, estamos hablando de que tiene pies y tiene cabeza. Cuando hablamos de una forma, estamos hablando de una consecución. Estamos hablando de algo consecutivo. Forma quiere decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Forma de doctrina. La doctrina tiene forma. Entonces no entendemos cómo es que algunos cristianos, cuando hablan, cuando se expresan, cuando evangelizan, realmente, lo decimos nosotros aquí en Colombia, su mente parece un sancocho, su mente parece un guiso, su mente parece un salpicón. Ellos tienen un montón de datos, pero no los tienen en orden. Ellos tienen un montón de información, pero no logran organizar esa información en la cabeza. La cabeza de un cristiano debe ser como una gran biblioteca, con una gran estantería y todos los libros organizados por temas en su debido lugar. Así debe ser la cabeza de un cristiano. No puede ser que la cabeza de un cristiano sea como un reguero en una habitación, como un reguero en un taller de carros, como un reguero en un taller de motos. No puede ser así la cabeza de un cristiano. Porque la doctrina tiene una forma.
Y si la doctrina tiene una forma y yo aprendo la forma de la doctrina y la aprendo de manera decente, de manera ordenada, pues así va quedando en mi cabeza, de tal manera que cuando yo tenga que exponer la palabra, pues lo único que yo tengo que hacer es ir en esa gran biblioteca, acercarme al estante correcto, agarrar de ahí el material que necesito para dar la exposición que en el momento se me requiere. No sé si me estoy haciendo entender. Pero es que cuando usted revisa el caso del Señor Jesucristo en los evangelios, el Señor Jesucristo siempre supo lo que tenía que decir y a quién se lo tenía que decir. ¿Y cómo es que siempre supo lo que tenía que decir y a quién se lo tenía que decir? Porque una cosa era la que le tenía que decir a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, y otra cosa era la que le tenía que decir a Nicodemo y a Bartimeo y a Zaqueo y a Jairo y a la mujer samaritana, y fue muy puntual en lo que le tenía que decir a cada uno. ¿Por qué? Porque su mente, su cabeza, se parecía a una gran biblioteca llena de estantes con los libros bien organizados y catalogados de acuerdo a su temática. Y así debe ser la cabeza de un cristiano. Porque la doctrina tiene forma y yo tengo que aprender la forma de la doctrina. En la medida en que yo voy aprendiendo esa forma de doctrina, mire lo que dice el versículo: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo fui entregado a una forma de doctrina. Ahora, ¿quién me entregó a esa forma de doctrina? Pues fue Dios. Decíamos hace un rato, es que usted en estos versículos nota cómo Dios obra, pero también nota cómo Dios pone al hombre a obrar. Porque ¿quién me entregó esa forma de doctrina? Dios. ¿Y quién es el que termina obedeciendo de corazón? El hombre. Pero ¿quién le dio un corazón para que obedeciera? Dios. ¿Sí lo nota usted aquí en estos versículos? Yo no puedo aprenderme los versículos, mire, como quien se aprende allá afuera un dicho secular, como que se aprende el número de celular de alguien, el número del móvil de alguien. Yo no puedo aprenderme un versículo como quien se aprende una dirección, ¿no? O un comando. No, yo tengo que aprenderme el versículo, pero entendiendo el versículo. Así es como funciona esto. Una forma de doctrina a la cual yo fui entregado. Ahora, yo fui entregado a una forma de doctrina para que mi vida tome la forma de esa doctrina. En eso consiste la conversión. La conversión consiste en que mi vida comienza a tomar, a adquirir la misma forma que la doctrina tiene. La misma forma que la palabra de Dios tiene, que el mandamiento tiene, que la ley tiene. Por eso la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y por eso yo fui entregado a esa forma de doctrina, y es a esa forma de doctrina a la que yo tengo que obedecer de corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo comienzo a tomar la forma de doctrina, comienzo a obedecerla. Cada paso de obediencia quiere decir que comienzo yo a tomar forma de doctrina. Comienzo yo a tomar la misma forma, la misma silueta de la doctrina. Ok. Ahora, a ver, dos ejemplos que siempre colocamos aquí cuando llegamos a Romanos 6:17. Es como quien hace gelatina. Sí, la gelatina. Tiene que pasar por un proceso, agua caliente, se mezcla el polvo de la gelatina en el agua caliente y después se vierte en las formas. Esas formas se conocen con qué nombre, donde usted vierte la gelatina líquida. Esas formas se conocen con el nombre de moldes. Ok. Entonces, cuando aquí habla de una forma de doctrina, está hablando de un molde. Yo fui entregado a una forma de doctrina, quiere decir que yo fui vertido, ¿sí? Dentro de un molde. Con el fin de que yo tome la forma de ese molde. Eso pasa con la gelatina. Usted tiene una forma o tiene un molde de estrella, un molde en forma de estrella, y usted vierte la gelatina líquida en el molde de estrella. Con el pasar del tiempo, pues
cuando usted desmolde o saque de la forma o de la figura la gelatina, pues ya no está líquida, ahora está sólida y tiene la forma de la estrella, o la forma de la luna, o la forma de la carita feliz, o la forma de la manito, o cualquiera que sea la forma que tiene ese molde, va a tomar la gelatina. Yo soy la gelatina, usted es la gelatina. Nosotros fuimos vertidos dentro de ese molde con el fin de que tomemos la forma. Ok. Ahora, otro ejemplo de esto para que usted me lo pueda entender mejor. El tema de que yo tengo que tomar la forma de ese molde, pero hay formas en mi vida y esquinas en mi vida que no concuerdan con esa forma. Como hay formas en mi vida, como hay esquinas en mi vida que no concuerdan con esa forma, pues entonces debe iniciarse un tratamiento para quitar esas formas, quitar esas esquinas, quitar esas protuberancias o esos relieves que pueden ser que no encajen con ese molde. Si no encaja con el molde, si no encaja con la forma, pues lo que quiere decir es, por eso el mandamiento apostólico de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se conforme, en Romanos 12, 2, conformar quiere decir tomar la forma del mundo, no os conforméis a este mundo o no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir que hay cristianos que tienen la forma del mundo. ¿Cómo así la forma del mundo? La imagen del mundo, o sea, cristianos que se parecen a mundanos. Y son cristianos, pero se parecen a mundanos. ¿Pero acaso no fueron escogidos para salvación? Sí, o sea, hay varios casos en la Sagrada Escritura. Aquí usted no puede ser dogmático y decir, debe ser que no tiene la salvación. No, porque hay muchos casos en la Sagrada Escritura y usted tiene que revisarlos atentamente. Claro, hay muchos ejemplos de personas que nunca han sido salvadas, que aparentan salvación, por eso siempre son mundanos. Pero también está el otro caso, creyentes genuinos, escogidos para salvación, llamados por Dios, regenerados por Dios, son hijos de Dios, sí, pero tienen forma de mundanos. Por eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y es que ese versículo contiene varias veces la palabra forma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, otra vez aparece la palabra forma, y es deje esa forma del mundo, deje la forma del mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? Pues el entendimiento, el intelecto, la mente, los pensamientos están en el alma. Y otra vez entonces volvemos al Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ay. O sea que eso de dejar de ser, dejar de tener la forma del mundo y comenzar a tener la forma de doctrina, obedecer de corazón esa forma para tomar la forma, ir perdiendo la forma del mundo e ir adquiriendo la forma de la doctrina, es exactamente lo que conocemos como la conversión. La conversión. Y sigue diciendo el versículo. Versículo 18. Y libertados del pecado, miren lo que dice el versículo 17, parte inicial. Erais esclavos del pecado. Versículo 18. Y libertados del pecado. ¿Sí se da cuenta? Era esclavo del pecado. Versículo 18. Libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También estamos diciendo que es un proceso de liberación. Liberación. Bueno, y aquí otra vez puede ser que entremos aquí en un debate, ¿no? Porque el Hijo de Dios necesita o no necesita liberación. Alguno dirá sí, otro dirá no. Bueno, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué necesita liberación? ¿Estamos hablando de posesión demoníaca en los hijos de Dios? Pues no, un rotundo no. Un hijo de Dios no puede estar poseído por el diablo, no puede estar poseído por los demonios. Entonces, si no puede estar poseído por los demonios, pues entonces no necesita liberación, dirá alguien. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque claramente el Señor Jesucristo lo dice en el contexto del Evangelio según San Juan capítulo 8. Le está hablando, dice, a unos judíos que habían creído en Él. Dice que le está hablando a unos discípulos suyos. Y les está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Y el contexto de Juan capítulo 8 es libres del pecado.
libres de mañas, libres de vicios, libres de hábitos pecaminosos, libres de conductas pecaminosas. Pero ¿cómo así? Si yo pensé que en la regeneración ya, como la Biblia dice, que yo soy una nueva criatura, todas las cosas fueron hechas nuevas, pues entonces yo ya no tenía que luchar, yo ya no tenía que pelear con eso que yo traía desde el primer nacimiento hasta el segundo nacimiento, o sea, desde el nacimiento físico hasta el nacimiento espiritual. Pues no es cierto, porque recuerde usted que la Biblia dice que tenemos que combatir contra el pecado. Porque recuerde usted que la Biblia habla de la lucha del cristiano contra su propia carne, contra sus propias pasiones. Huid de las pasiones juveniles. Entonces, ¿por qué dice guarda tu corazón? Y entonces, ¿por qué dice renueva tu entendimiento? Pues porque es una lucha que se libra en el interior del individuo. Claro, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero recuerde que quien había tenido el control durante todos esos años, quizás décadas, había sido la vieja naturaleza, había sido el viejo hombre, había sido su carne. Y esa carne no quiere perder el control, no quiere perder el dominio, se revela. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 6 en casi todo el capítulo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues entender que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, claro que sí, la regeneración, pero que yo debo comenzar a hacer algo con la vieja criatura, que yo debo hacer algo con esa carne, que yo debo hacer algo con ese cuerpo que quedó acostumbrado al pecado. Y el arranque de ese proceso y el desarrollo de ese proceso es lo que conocemos como conversión. Eres esclavos del pecado, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, quiero que se dé cuenta, era esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de la justicia. Aquí dice, era esclavo del pecado, y Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. En eso consiste la conversión. ¿Cómo usamos nosotros el término conversión? El término conversión lo usamos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los automóviles. Un automóvil se puede convertir, ¿sabía usted? No en términos espirituales, más bien en términos mecánicos. Un automóvil se puede convertir de gasolina a gas, ¿cierto? De gasolina a gas. Cuando un automóvil se mueve por medio del combustible gasolina, pues eso quiere decir que está moviendo en ese elemento. De pronto, aquí en este país la gasolina es muy cara. Entonces alguno diga, no, yo necesito porque eso me está arruinando el bolsillo. Entonces yo necesito convertir mi automóvil de la gasolina al gas. Entonces, ¿qué hace? Usted lo está escribiendo ahí. Entonces, por medio de unas reformas, por medio de unas adecuaciones, por medio de unas instalaciones, por medio de una cantidad de cosas que hay que hacer desde la mecánica, el automóvil quedó convertido ahora a gas natural. Quiere decir que antes se movía en un elemento y ahora se mueve en otro elemento. Que antes eran unas normas las que lo regían, las de la gasolina, y ahora son otras normas las que lo rigen, las del gas. Si pasamos eso, espiritualizamos eso que estamos diciendo, pues ¿qué podemos decir nosotros? Que el individuo antes era esclavo del pecado. Haga de cuenta, la gasolina. Se movía en ese ámbito, en ese ambiente. Ese era su escenario. Ahí vivía, ahí existía. Eran las normas y eran los condicionamientos. Ahora es esclavo de Jesucristo. Es decir, ya está en el gas. Y al ser esclavo de Jesucristo, pues hay otra normatividad, hay otra reglamentación, hay otros condicionamientos, y o está en gasolina o está en gas, pero no puede estar en las dos al mismo tiempo. Porque si está en las dos al mismo tiempo, la máquina sufre.
Y espiritualizándolo, la Biblia lo llama tibio. ¿Me estoy haciendo entender? En Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Desde el versículo 1 para poderlo entender. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la doctrina por medio de la cual el Señor me da vida? Pues la regeneración. ¿Cierto? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, entre el tiempo que va entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme, note la palabra forma, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, tenía la forma del príncipe de la potestad del aire, o sea, tenía la forma del diablo, tenía la forma del hombre natural, del mundano, del impío. El espíritu que ahora opera, note que el diablo opera. En la carta a los Efesios se habla de la operación del poder de la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera, pero también aquí se habla de la operación del poder del diablo, de la influencia del diablo en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que va entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. En los deseos de vuestra carne, se menciona la carne, los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, note que habla de naturaleza, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, naturaleza. Pero Él os dio vida, versículo 1. Y al darnos vida, nos implantó una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que tiene una inclinación hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Ok, muy bien. Revisemos otros versículos. Por ejemplo, comencemos desde el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Texto que este lo conoce todo el mundo, estoy completamente seguro. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, dígame si se lo sabe o no se lo sabe, o si lo ha escuchado más de una vez. Por supuesto que sí. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y miren lo que dice a continuación, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, préstele atención a esto, porque es que aquí el Señor está hablando de su pueblo, pero está llamando a su pueblo a que se humille. Quiere decir que yo puedo ser pueblo de Dios, yo puedo ser un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que no se humilla delante de Dios. ¿Se cuenta? Nótelo, por favor. Ahora, si no me humillo delante de Dios, quiere decir un hijo de Dios engreído. Esa es la condición del pueblo de Dios en este versículo. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, quiere decir un hijo de Dios que no ora. Y sigue siendo llamado pueblo de Dios. Y buscar en mi rostro, quiere decir hijo de Dios o pueblo de Dios que no busca el rostro de Dios. Y sigue siendo llamado pueblo de Dios. No se humilla, no ora, no busca. Y a continuación dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo así? Pueblo de Dios, hijo de Dios, pero no está convertido. No está convertido, es que no se le nota. Mire que no se humilla, mire que no ora, mire que no busca. ¿Sí se da cuenta del asunto acá? Es pueblo. Si se humillare mi pueblo. Y después dice, y oraren. Y después dice, y buscaren. Y después dice, y se convirtieren. O sea, es un pueblo que no se humilla, que no ora, que no busca y que no está convertido. O que su proceso de conversión está en el suelo. Está en el suelo.
Y Dios lo sigue llamando a mi pueblo. Ahí es donde usted, cuando estudia estas doctrinas, usted se puede dar cuenta en dónde está la pobreza del cristiano. No está en la predestinación, no está en el llamado, no está en la regeneración. Pero cuando usted llega a esta doctrina, que es la conversión, usted comienza a reflexionar profundamente y usted dice, ups, ahí está el problema. Se preguntará aquel que no tiene la doctrina clara, ¿será que no he sido regenerado? ¿Será que no he sido llamado? ¿Será que no soy escogido? Si está haciendo ya esas preguntas, quiere decir que sí fue escogido, quiere decir que sí fue llamado y que sí fue regenerado. Pero lo que también quiere decir es que es un escogido, un llamado, un regenerado en un proceso muy pobre y lastimoso de conversión. A continuación, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dicen, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, note, si te convirtieres. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, o sea, no está convertido. No, porque es que todavía se está moviendo en gasolina. O sea, todavía se está moviendo en el mundo. Todavía está moviendo, todavía tiene la forma del mundo, del mundano. Y la forma de la doctrina, poquito se le nota. Porque es que quizá ni siquiera ha entendido que es que debe tomar la forma de la doctrina. Quizá ni siquiera ha entendido que es que tiene que obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Romanos capítulo 6, versículo 17. Quizá ni siquiera ha entendido que tiene que convertir el alma. Salmo capítulo 19, versículo 7. Y que esa conversión se hace por medio de la ley de Jehová, porque es perfecta para convertir el alma. Si te convirtieres, note lo que dice, yo te restauraré. O sea que no hay restauración si primero no hay conversión. ¿No? Qué tenaz. Pero es que el cristiano anda en busca de restauración en todo sentido, en todas las áreas de su vida. Y la condición clave para esa restauración es la conversión. Basta con que se convierta y va a ver su vida restaurada. Lo nota, ¿cierto? Basta con que se convierta y va a ver su vida restaurada. A continuación dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, y aquí nos va arrojando también palabras, términos, frases que nos van acercando a una definición de lo que es la conversión. Porque dice, si entresacares lo precioso de lo vil, entresacar lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir? Separar lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, y se lo voy a decir de frente. Quiere decir que en la vida de este individuo, de Jeremías capítulo 15, versículo 19, lo precioso y lo vil está mezclado. O sea, eso es como otra vez, como un sancocho, como un guiso, como un salpicón. Que usted no sabe qué es qué. Allá adentro hay cosas de Dios, pero también hay cosas del mundo. Allá adentro hay cosas del espíritu, pero también hay cosas de la carne. Están entremezcladas todas. Y aquí lo que dice el Señor es, usted tiene que entresacar lo precioso de lo vil. O sea, separe lo precioso de lo vil. Y cuando dice entresacar, quiere decir que usted tiene que retenerlo todo. ¿Cierto? Que usted tiene que examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. O sea, desechar lo que no le sirve. Quiere decir que usted se tiene que quedar con lo que es del Espíritu, usted se tiene que quedar con lo que es de Dios, se tiene que quedar con lo que pertenece a la forma de la doctrina. Y cuando usted encuentra en su vida algo que no pertenece a la forma de doctrina, pues entresacar, o sea, lo tiene que sacar de ahí. ¿Sí? Lo tiene que quitar de ahí, porque muy bien Natalia, entonces no se sabe quién es. Exacto, o sea, son cristianos con unos problemas de personalidad, de identidad impresionantes. Hay, obvio que hay.
El Señor Jesucristo no tenía los problemas de identidad. El diablo se le acercó en la tentación en el desierto y le dijo, si eres hijo de Dios, note, tratando de poner en duda si era o no era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que esas peras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no había ningún problema, porque Él tenía muy bien separado lo precioso de lo vil. Lo precioso reinaba en su vida, lo vil no estaba en su vida. En el caso del cristiano que necesita avanzar en esa conversión, el problema es que tiene lo precioso y lo vil entremezclado y no se sabe qué es qué ni quién es quién. ¿Me estoy haciendo entender? Y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, un vocero de Dios, un testigo de Dios. Y termina el versículo diciendo, conviértanse ellos a ti, ellos en el contexto son los mundanos, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dese cuenta que sí aparece la palabra conversión y aparece muchas veces la palabra conversión en la Sagrada Escritura. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque muchas veces resulta el cristiano convertido al mundano y no el mundano convertido al cristiano. ¿Cómo así? Pues que uno como cristiano se comienza a mover en el elemento o en el ambiente, en el hábitat del mundano, pero el mundano no se comienza a mover en el ambiente, en el hábitat o en el escenario del cristiano. El mundano termina despreciando las cosas que son del espíritu, mientras que el cristiano termina de cabeza de narices en las cosas del mundano. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando eso pasa, quiere decir que a ese individuo que le falta. Cuando eso pasa, quiere decir que a ese individuo que le falta. Excelente, Germán, muchas gracias. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Y dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Note, convertíos hijos, hijos rebeldes. ¿Usted no conoce a cristianos rebeldes? Pregunto, ¿usted conoce a cristianos rebeldes? Ahora usted dirá, ¿yo cuántas veces no fui un cristiano rebelde? ¿Qué ocurre en la conversión? En la conversión, eso que se menciona ahí comienza a desaparecer paulatinamente. ¿Qué comienza a desaparecer paulatinamente? Eso que se mencionó ahí. ¿Qué? Regáleme esa palabrita. A ver si me está captando lo que le estoy diciendo. En la conversión eso comienza a desaparecer paulatinamente. ¿Qué comienza a desaparecer? No. Lo que acabamos de leer en el versículo. ¿Qué comienza? La rebeldía. Ahí está. La rebeldía. La necedad. La terquedad. La testarudez. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Yo hago lo que me viene en gana. No, usted no puede hacer lo que le viene en gana. Porque usted tiene un Señor, un amo que se llama Jesucristo. Puede pelear y luchar con todas sus fuerzas contra esto. Y el luchar con todas sus fuerzas en contra de esto es siempre querer hacer su voluntad. ¿Sabe qué significa? Que a usted le falta conversión. Eso es lo que quiere decir. Conversión. Se lució usted pues porque hizo lo que quería. Se lució pues porque usted trató mal a alguien. Se lució pues porque se ensoberbeció. Se lució porque se enorgulleció, porque se puso en modo altivo y dijo quién sabe qué cosas, quién sabe qué barbaridades. Y usted dijo, es que yo soy, y hasta sintió un fresco en el corazón. Eso habla muy mal de la conversión. Comienza a desaparecer la conversión.
la rebelión, la rebeldía, cuando crezco en conversión. Dese cuenta entonces que si el cristiano cree que la conversión, uy, yo me convertí hace 40, se convirtió hace 40 años, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Usted cree que esto es un estado permanente? No, el estado permanente es la regeneración, hijo de Dios, nueva criatura, eso nadie se lo quita. Eso ni sube ni baja. Eso ni aumenta ni disminuye. Pero el tema de la conversión es una cosa diferente. Porque en cuántos versículos de la Sagrada Escritura Dios le dice a su propio pueblo, a sus propios hijos, conviértanse. En el mismo capítulo, versículo 22, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo rebelde? Convertirse. O sea que si hay nuevas criaturas rebeldes, si hay nuevas criaturas rebeldes. ¿Y qué tienen que hacer? Convertirse. En Ezequiel capítulo 14, versículo 6, Ezequiel, ya no Jeremías, ¿no? En Ezequiel capítulo 14, versículo 6, dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos. Ahora mire lo que dice, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Cuándo se acaba la idolatría? ¿Cuándo se acaban las abominaciones? Cuando el individuo se convierte. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Cuándo se acaban las transgresiones? Cuando viene la conversión. Ahora puede ser que alguno diga, pero esos son pasajes del Antiguo Testamento. Y si son pasajes del Antiguo Testamento, están como descontextualizados. Ah, ok. Entonces hágame el favor y revise conmigo los siguientes pasajes del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo capítulo 13, versículo 15. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Ahora, en el original griego, usted tiene que cambiar la Y por la palabra ni, porque lo que está haciendo es negando. Es decir, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, ni yo los sane. El Nuevo Testamento, como se puede dar cuenta, también habla de ¿qué? Habla de conversión. En Mateo capítulo 18, versículo 3, 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y usted dirá, ahí no aparece la palabra conversión. Sí, sí aparece. En un término. ¿Cuál término? Encuentre la palabrita. Es una sola palabra. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Excelente, Liliana. Súper conectada, muy bien. Excelente. El término volvéis, vuelva, regrese, retorne, retome. ¿Sí? Vuelva y prenda, se vuelva y avive, se vuelva a las llamas del Espíritu. Vuelva al primer amor, cuando a la iglesia de Éfeso se le dice en Apocalipsis capítulo 2, pero tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. Se le está llamando otra vez al fuego, a las brasas del primer amor, o sea, a la conversión. Quiere decir que una iglesia puede dejar el primer amor. Hijos de Dios que dejan el primer amor, hijos de Dios que pierden el primer amor por las cosas de Dios. Sí. ¿Y qué necesita ese hijo de Dios? ¿Regeneración? No. ¿Qué es lo que necesita? Conversión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos. ¿Les de cuenta? Sí aparece la palabra conversión en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dese cuenta el cambio de elemento, ¿no? Otra vez el ejemplo, acuérdese, de gasolina a gas. Dos elementos completamente diferentes. O se mueve en gasolina o se mueve en gas. O se mueve en la carne o se mueve en el espíritu. O se mueve en el pecado o se mueve en la justicia. O se mueve en la operación del poder del diablo o se mueve en la operación del poder del Espíritu Santo. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice aquí en este versículo? Lo que dice es lo siguiente, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O está en las tinieblas o está en la luz. Si está en las tinieblas, venga la luz. Si pasó de las tinieblas a la luz, se convirtió. Y de la potestad de Satanás a Dios. O está en la potestad de Satanás o está en la potestad de Dios. Si estaba en la potestad de Satanás y ahora pasó a la potestad de Dios, se convirtió. De eso trata la conversión en ese versículo. Hechos 28, 27. Capítulo 28, versículo 27. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan y yo lo sane. Ni se conviertan. Si no hay conversión, no hay sanidad. Eso ya lo habíamos leído en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Yo ya voy terminando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cosas que cubren el entendimiento, el velo. Revelación viene cuando viene la conversión. ¿Por qué el cristiano no tiene revelación? Porque el cristiano no oye a Dios, porque el cristiano no sabe para dónde ir, porque el cristiano tiene la cabeza embotada. ¿Por qué? Por falta de conversión. Porque lógicamente como está más bien es involucrado en lo secular, en el mundo, pues está manchado, contaminado por las cosas del mundo. Eso le cierra los oídos y eso le cierra el entendimiento para no comprender lo que Dios le está diciendo. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Santiago 5, versículo 19, y el último versículo de la noche. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Y aquí está muy clarito definido el término conversión. Porque dice, hermanos, son los últimos dos versículos del libro de Santiago, ¿cierto? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, quiero que note, porque algunos lo niegan, ¿no? Pero aquí dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, o sea, si algún hermano se ha extraviado de la verdad, o sea que el hermano se puede extraviar de la verdad. Y si se ha extraviado de la verdad, quiere decir que el hermano puede ir a parar por allá en mentiras. Si el hermano se ha extraviado de la verdad, quiere decir que se ha extraviado de la luz. Puede ir a parar en mentiras, o sea que puede ir a parar en tinieblas. Eso es lo que dice el versículo. No es que si se extravió de la verdad y están mentiras, quiere decir que nunca fue salvo. Eso no se puede aplicar dogmáticamente a todos los que pasan por esos episodios de dejar la luz y caer en tinieblas. No se puede aplicar dogmáticamente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahí habla de conversión o no habla de conversión, y alguno le hace volver, ¿qué dice usted? ¿Si habla de conversión o no habla de conversión, aunque no aparezca la palabra conversión en el versículo 19? ¿Sí o no? Claro, porque dice, y alguno le hace volver, o sea, volver es convertir, volver a la forma, y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver otra vez al pecador, pero en este caso el pecador es un hermano, ¿no? Al pecador del error de su camino, o sea que hay cristianos que pecan, que erran el camino, que se extravían de la verdad
El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, creo que está clarísimo lo que intentamos hacer hoy. En parte al menos. Revisar algunos versículos y que los versículos nos ayuden a descifrar lo que significa el término conversión a la luz de la Sagrada Escritura. Y creo yo, estoy totalmente convencido de que eso es de lo que la iglesia cristiana sufre. No entender la conversión, creer que eso es un estado y decir, me convertí hace 50 años, sí, esa fue su conversión de hace 50 años, y su conversión de esta mañana, y su conversión de ahorita, su conversión de este preciso momento, su conversión actual. Porque usted me habla de su conversión de hace 30 años, pero ¿y dónde está la conversión de hoy? Eso es una cosa de todos los días, de ese cuento. En donde se acaba la soberbia, la altivez, la terquedad, la rebeldía, el yo. Se acaba con los dioses, con los vicios, con las mañas. Me muevo en otro elemento, en el espíritu, etc. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Alabado sea tu nombre. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos permitas llegar a un entendimiento mucho más claro de todas estas verdades. Toma tú el control, Señor Dios, de lo dicho hoy, que edifique las vidas de aquellos que tengan contacto con estas clases y que a través de esos hermanos, mi Dios, las clases recorran todo el mundo, que tu palabra corra y sea glorificada como dice el texto bíblico. En tus manos pongo los resultados de esta información, Señor Dios, las consecuencias y el fruto de esta información, para que seas tú, mi Dios, moviendo tu palabra a lo largo y ancho de todo el planeta. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.